Perfecto. Bueno, muy bien, Humberto. Bueno, después, como les comentaba, Raúl Roa nos quería dar unas palabras de bienvenida como presidente del IESPA. Vamos a ver si puede entrar ya, si no, después en algún momento Humberto, quizás cuando terminemos la exposición, se incorpora a dar un comentario y después comentamos algunos temitas de acá de la moratoria. Bueno, desde ya bienvenidos a todos, especialmente muchas gracias Humberto por colaborar con nosotros desde el IESPA. ¿Cuál es la idea de la actividad? Es ver un poco esta nueva ley 27.562 de moratoria fiscal, cuáles son los aspectos salientes que tienen estas modificaciones. En sí son todas modificaciones con relación a la ley 27.541. Ustedes recuerdan que es el régimen de solidaridad, el cual había establecido ya un régimen de regularización, el cual se ve modificado en varios aspectos que son los trascendentes que nos va a comentar Humberto con todos los conocimientos que tiene de estos temas, ¿no? En sí, esta ley 27.562 no es otra cosa que una ampliación de la moratoria por los efectos del COVID-19. Se incorporan nuevos sujetos que antes no estaban incorporados por la ley 27.541, que se relacionaba directamente con las pymes y con las entidades sin fines de lucro. Acá se incorporan otros sujetos bajo ciertas condiciones, obviamente. También se otorgan alguien abrió el micrófono, estamos en el orden. Por otro lado, se otorgan ciertas facilidades particulares y un premio a ciertos contribuyentes, y también ciertos condicionamientos en lo que hace a cierto tratamiento de activos en el exterior, algunos de ellos para grandes contribuyentes y otros condicionamientos, lo va a comentar Humberto, con relación a todos los sujetos. Vamos a presentarlo al doctor Bertaza. El doctor Humberto Bertaza es contador público de la UBA, profesor emérito de la Universidad de Belgrano, año 2017, es director de la carrera de posgrado en especialización en tributación en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de La Pampa, es director de la Ley Online Ciencias Económicas, fue presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los periodos 2013-2016, 2016-2019, presidente del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario, 2016 al 2020, representante en espacios de diálogo AFIP profesionales, expresidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales en el periodo 2006-2008, autor de numerosos artículos y libros sobre la especialidad, miembro activo de la International Fiscal Association, IFA, ex coordinador del ciclo de actualidad tributaria del Consejo, su 33ª edición, socio del estudio Bertaza, Nicolini, Corti y Asociados. ¿Está bien? Ustedes ya todos lo conocían al doctor Bertaza, pero es interesante refrescar todos los conocimientos académicos, y desde ya nuevamente le agradecemos a Humberto que nos va a brindar esta excelente charla. Le damos la palabra al doctor Bertaza. Bueno, muchas gracias Edgardo por la presentación, un placer de compartir con todos ustedes, con tantos amigos de IESPA, que dicho sea de paso, nos hemos visto en varias oportunidades en estas excelentes jornadas que organiza nuestro amigo Raúl Roa. Este año estaba previsto ese encuentro que iba a ser tan interesante, compartido entre Salta y Jujuy. Lamentablemente no pudo ser por las condiciones que todos conocemos, pero bueno, el espíritu de Raúl no tiene límites, así que sigue trabajando ahora con este tema de la modalidad virtual. Y en esta oportunidad, bueno, tenemos que ver una importante ley que acaba de ser aprobada por el Congreso, tiene número, es la 27.562, pero aún no está vigente. No está vigente porque falta la promulgación del Poder Ejecutivo y la publicación en el Boletín Oficial. Así que muy oportuno a su vez la convocatoria de Raúl, porque hace muy poco tiempo esto fue aprobado por el Congreso y entonces, bueno, este tipo de encuentros tiene mayor mérito. El punto de arranque, yo diría que, si bien es obvio, estamos hablando de una ley que modifica a la ley 27.541. Quiere decir que nosotros, para analizar los distintos aspectos,
tenemos que tener las dos normas, ¿no? La ley anterior, la ley nueva, para ver qué cosas ha sido modificado, y de ahí entonces vamos a poder sacar las conclusiones en los distintos temas que en definitiva vamos a ver. Y vamos a comenzar con una ubicación de lo que hemos llamado el eje temporal, para ver las fechas más importantes que tenemos que conocer, y esto es para partir de la base de la ubicación en el tiempo de esta ley. Y el punto primero es la fecha de corte, es decir, hasta dónde llega la moratoria. Como sabemos, 31 de julio de este año. La moratoria anterior era el 30 de noviembre del año 2019, así que ahí viene una ampliación del término de la moratoria. El segundo tema está referido al periodo de acogimiento que van a tener los contribuyentes. Este es un periodo que va a arrancar desde un momento aún no determinado, porque esta es la reglamentación de la AFIP en el momento que la determine. Desde ya vamos a adelantar que la reglamentación de la AFIP en esta oportunidad va a ser muy importante, porque hay muchos aspectos que quedan librados a la norma reglamentaria. Nosotros somos expertos de alguna manera en leyes de moratoria por la gran cantidad de normas que hemos tenido, y en el tiempo hicimos una suerte de aplicación general, estandarizada de estas normas de moratoria. En esta oportunidad tengo que decirle que estamos ante una ley totalmente distinta, que tiene aspectos totalmente distintos a la que conocemos, y por eso que hoy vamos a tratar de ahondar en ese sentido. Ese periodo de acogimiento, entonces, va a arrancar desde un momento que aún desconocemos, reglamentación de la AFIP, hasta el 31 de octubre del año 2020. Este es el periodo máximo que establece la ley para el acogimiento o adhesión al régimen. Quiere decir que no existe posibilidad alguna de correr este periodo por reglamentación o por normas de la Administración Tributaria, que obviamente no tiene facultades para esto. Si se quisiera correr este plazo, hay que modificar la ley yendo nuevamente al Congreso. Como esa fecha, 31 de octubre, es la fecha última de acogimiento, la primera cuota para los casos de contribuyentes que opten por planes de pago va a ser el 19 de noviembre del mismo año. Y hay una situación, yo diría, especial que presenta la ley, en cuyo caso la primera cuota va a ser el 16 de diciembre, o sea, un mes después. Esto es para el caso de las MIPYMES que no consiguieron el certificado, y entonces tendrán que reformular el plan, porque ese plan lo habían hecho en oportunidad del acogimiento de tipo condicionado a obtenerlo, pero no lo obtuvieron, lo tienen que reformular, y entonces por eso se corre la cuota para estos casos muy especiales el 16 de diciembre. El otro plazo importante que tenemos que también saber, este plazo de 60 días que establece la ley para los casos de repatriación de los activos en el exterior. En este supuesto, que después lo vamos a analizar más en detalle, hay un plazo que se cuenta a partir del periodo o del plazo, mejor dicho, de adhesión. A partir de ahí el contribuyente tiene 60 días entonces para producir esta repatriación de los fondos. Bueno, vamos a ver seguidamente lo que nosotros llamamos la sistematización de la ley. Porque esto es así en función de lo que dijimos. Esta es una ley modificatoria de la moratoria de la 27.541. De tal manera que si nosotros tenemos casos de contribuyentes que ingresaron en la moratoria anterior, dicho sea de paso, el acogimiento vence el 31 de agosto, o sea, dentro de pocos días, el contribuyente entonces ya se habrá adherido. Después aparece la ley modificatoria, con lo cual podríamos plantearnos, bueno, pero ¿qué pasa con los contribuyentes que ya se adhirieron y después viene una ley modificatoria de esa a la cual se han adherido?
el mecanismo que tiene la ley, que el contribuyente adherido en la moratoria original tiene plena vigencia, y si nada dice, entonces obviamente se mantiene en esta moratoria. Por lo tanto, la moratoria anterior para los contribuyentes que se han adherido va a caducar solamente si el contribuyente opta por no mantener las condiciones del plan. En ese caso, el contribuyente que se había adherido sale, porque caducó, sale de esta moratoria y se va a presentar por la nueva moratoria. Muy bien, vamos ahora al alcance del régimen, porque una de las grandes modificaciones que tiene esta ley está referido al alcance, a los sujetos. Como todos sabemos, la moratoria anterior alcanzaba exclusivamente a las pymes, pero esta moratoria, con esta modificación, alcanza a todos los contribuyentes. Podríamos preguntarnos quiénes son todos los contribuyentes entonces. Bueno, acá tenemos las MIPYMES, tenemos las empresas grandes, o sea, las que no son MIPYMES, tenemos monotributistas, autónomos, tenemos las personas humanas, tenemos las entidades sin fines de lucro y las entidades comunitarias. Todas estas entidades, entonces, están dentro del régimen por las obligaciones fiscales vencidas al 31 de julio. De todas maneras, acá, bueno, podemos plantearnos cuál es la última declaración jurada que podría regularizarse con este régimen para las personas humanas, el impuesto a las ganancias y bienes personales. Bueno, sería aquella del periodo fiscal 2018, porque la del 2019 ya fue corrida en su vencimiento después del 31 de julio. Por cuya razón, en esos casos, no habría posibilidad de poder ingresar en el régimen. En el caso de las sociedades, por ejemplo, bueno, tienen un poco más de chance de entrar en los periodos fiscales, y en el caso del IVA, bueno, sería respecto de lo que es junio del 2020. Pero además la ley da otra posibilidad respecto de aquellos contribuyentes que tienen planes vigentes. Estos planes vigentes hay que interpretar. ¿Qué son planes vigentes? Son los planes no caducos, y la caducidad está dado por cada una de las normas que creó cada uno de los planes. O sea, ahí tenemos que buscar si ha caducado. Si no caducó, son vigentes. ¿A qué fecha son vigentes? A la fecha de vigencia de la ley, que todavía no la conocemos. Entonces, estos contribuyentes pueden optar por refinanciar los planes. Acá podríamos preguntarle, ¿cuáles son los planes vigentes? La ley no tiene ninguna exclusión. Como no tiene ninguna exclusión, tenemos que interpretar que son todos los planes. Acá podemos encontrarnos con un plan de un blanqueo, podemos encontrarnos con el plan de una moratoria, podríamos encontrarnos con un plan de facilidades de pago de los tantos que otorga la administración tributaria, y también interpreto que estarían los planes del artículo 35 de la Ley de Procedimiento, por el hecho de que estos también son planes acordados por la administración tributaria, planes vigentes. Pero también dice la ley que pueden acogerse al régimen las deudas emergentes de planes caducos. Cuando hablábamos de planes vigentes, una cosa muy interesante, la refinanciación, esto significa que esos planes no entran en la nueva moratoria. Lo único que toman de la moratoria es la refinanciación de los planes, pero las normas que se aplican respecto a la caducidad, respecto a las condiciones, son las normas que vienen de cada una de las normas de creación. En cambio, si son las deudas emergentes de planes caducos, el plan está caduco a la fecha de vigencia de la ley, y por lo tanto, si el plan está caduco, renace la deuda original. Y se renace la deuda original, empezamos todo de nuevo. Tenemos que ver si es una deuda vencida el 31 de julio, y ahí entonces entra en la moratoria. Bueno, cuando nosotros, en definitiva, queremos un poco hurgar más en el alcance del régimen, nos vamos a ver que hay ciertos casos que
no se modifican respecto de la ley anterior, por ejemplo, las cuotas con destino a RT o los aportes y contribuciones de obras sociales, porque en estos casos se excluyen del régimen. Al excluirse del régimen significa que no tiene ningún beneficio del régimen, no va a tener condonaciones de nada porque están fuera del régimen. Y otros casos, como es el impuesto a los combustibles, impuesto a las apuestas, esto fue lo que dio origen a una larga discusión en el Congreso, tanto en diputados como en Senado, ahora quedan incluidos, o sea, no excluidos, quedan incluidos en el régimen. En la parte importante que modifica diputados es las obligaciones o infracciones vinculadas con beneficios tributarios. Esto que está como número 7 en nuestra presentación, estos no estaban incluidos, o sea, estaban excluidos en el régimen de la moratoria anterior, pero ahora se los incluye para poder estar favorecidos con los beneficios del caso. Vamos a ver ahora, cuando hablamos de las pymes, ¿a qué estamos refiriéndonos? La ley, como sabemos, toma el criterio general del encuadramiento según el artículo 2 de la ley 24.467. Ahí se define el concepto de pyme, donde la autoridad de aplicación no es la FIP. Pero el contribuyente, para entrar en la regularización como pyme, tiene que acreditar la inscripción con el certificado vigente al momento de la adhesión de la presentación al régimen. Esta es la forma como va a acreditar que es una pequeña o mediana empresa. Ahora, ¿qué ocurre? La ley contempla una situación especial, que es cuando la pyme se va a presentar, se va a adherir al régimen, pero hasta ese momento no obtuvo el certificado. Entonces, en este caso, la ley le permite la adhesión condicional para este contribuyente, porque hasta ese momento no tenía el certificado. Obviamente, él debe tramitar el certificado y obtenerlo antes de la fecha límite, que, como dijimos, la fecha límite de adhesión es 31 de octubre de este año inclusive. Eso sí, esa adhesión condicional va a caducar si no se obtiene el certificado en ese plazo, o sea, el 31 de octubre. Y acá aparecen dos normas en la ley que de alguna manera se oponen, así que este aspecto también va a tener que ser reglado por la reglamentación, porque por un lado la ley dice que van a gozar de un plazo adicional de 15 días, volvemos, el contribuyente se presentó en forma condicional, pero no obtuvo al 31 de octubre el certificado. Pero él ya estaba acogido en forma condicional. Entonces se le va a dar un plazo adicional de 15 días para que él reformule el plan, pero, muy importante, lo va a reformular como resto de los contribuyentes y no como pyme, y como vamos a ver, esto tiene una importancia fundamental en la ley, y este es el caso que decíamos que la primera cuota va a vencer el 16 de diciembre como consecuencia de este plazo adicional. Pero por otra parte, la ley establece que la autoridad de aplicación podrá extender el plazo para la tramitación del mismo. Acá es donde entró en cortocircuito las normas, porque estas dos normas de alguna forma se oponen. Una cosa es jugar con el plazo adicional y otra cosa es que la autoridad de aplicación extienda el plazo, con lo cual, desde este punto de vista, era válida esa presentación. Este aspecto, como decíamos, va a tener que ser resuelto entonces por la administración. Un tema que siempre se produce problemas interpretativos en la moratoria, porque en general las normas no siempre están dictadas en el mismo sentido, es la situación de los anticipos impositivos. ¿Qué pasa con los anticipos impositivos? Bueno, acá la ley sigue un camino, sigue un derrotero, y entonces tenemos que ver cuáles son las alternativas que nos plantea la ley, que como vemos acá son 3 alternativas. Primera alternativa, los anticipos que están vencidos al 31 de julio, que están adeudados porque el contribuyente no lo pagó, pero que la declaración jurada a la cual accede vence con posterioridad, o sea, no en este momento.
Entonces, el anticipo pasa a ser una obligación jurídica, tributaria, independiente, y como tal se puede regularizar, podemos regularizar los anticipos en esta situación, y al regularizar los anticipos juega la norma de condonación. Cuando juega la norma de condonación, tenemos que decir cuál es la norma de condonación, la condonación parcial que se establece en la ley, tal cual veremos con posterioridad. El segundo supuesto son los anticipos, que se paguen antes de la vigencia de la ley modificatoria, de la moratoria, en la parte de deuda de capital. El contribuyente paga la deuda de capital, no paga el interés. ¿Qué pasa con ese interés? Ese interés va a quedar condonado, pero no en forma parcial, sino al 100%. Esta es la diferencia con el caso anterior. Y el tercer supuesto son los anticipos vencidos al 31 de julio, pero que al 31 de julio se encuentra vencida la declaración jurada, haya sido presentada o no, declaración jurada a la cual acceden estos anticipos. En este caso, hay ya una caducidad respecto a los anticipos. La Administración Tributaria, como sabemos, no puede exigir el cumplimiento de los anticipos, porque lo único que puede hacer es exigir el cumplimiento del saldo de la declaración jurada. El contribuyente, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a regularizar el saldo de la declaración jurada, le van a quedar los anticipos como impagos y los intereses de esos anticipos impagos que no se regularizan porque se regulariza el saldo de declaración jurada, quedan condonados y quedan condonados al 100%. Estas son las distintas alternativas que nos presenta la ley. Bueno, y acá empezamos a ver algunos temas que lo que nos presentan son situaciones distintas según los tipos de contribuyentes. En general, nosotros vamos a decir que la ley tiene dos tipos de contribuyentes. Algunos más favorecidos por la norma, otros menos favorecidos. ¿Quiénes son los contribuyentes que están más favorecidos con la norma? En primer lugar, las MIPYMES. Ahora, para entrar en este grupo de contribuyentes, las MIPYMES tienen que tener certificado. Si las MIPYMES no tienen el certificado, tal cual lo vimos, pasan al otro grupo, al menos favorecido, de acá la importancia de los certificados. Las entidades sin fines de lucro y las organizaciones comunitarias también están dentro de este grupo de los más favorecidos. Vale la pena decir que ni una ni otra requieren los certificados como pymes. Y una de las creaciones que tiene esta ley es el tema de las personas físicas y las sucesiones indivisas. ¿Esto por qué? Porque en la moratoria anterior las personas humanas quedaban fuera del régimen. Ahora, ¿qué problema nos encontramos? Que hubo ciertas personas humanas que tenían el certificado como pymes. Eran personas humanas, pero tenían el certificado de pyme, y las pymes a su vez ingresaban. Y aquí se planteó el problema de en qué lugar quedaban estas personas. ¿Entraban como pymes o entraban como personas humanas? En un caso entraba en la moratoria, en el otro no. Yo creo que para resolver todo este conflicto, la ley corta por lo sano, y entonces dice, las personas humanas y las asociaciones indivisas que revistan como pequeños contribuyentes. Y estos pequeños contribuyentes van a responder a una reglamentación que debe dictar la AFIP, no la autoridad de aplicación. Entonces, la AFIP, entre las normas reglamentarias que tiene que dictar, es justamente esto. ¿Quiénes son pequeños contribuyentes? Una vez que conozcamos esta norma, vamos a encontrarnos que la persona humana puede ser pequeño contribuyente o no. Si es pequeño contribuyente, entra en el grupo de las sociedades más favorecidas, y si no, en el resto. Hago todo a esta vuelta porque en realidad cuando empezamos a hablar de los sujetos excluidos son los que no pueden ingresar directamente en la moratoria.
los que le está vedado ingresar en la moratoria, la ley habla de personas humanas o personas jurídicas, pero después con las exclusiones que hemos hablado. En definitiva, ¿quiénes son los que quedan en esta situación? Yo diría, primero, las MIPYMES que no tienen certificado. Segundo, las empresas grandes que no son pymes. Tercero, las personas humanas y sucesiones indivisas que no revistan como pequeños contribuyentes según la FIP. Estos son los únicos sujetos que quedarían en el tema que ahora vamos a hablar. ¿Por qué razón se los excluye de la ley? Porque estos contribuyentes tienen activos financieros en el exterior. Por el hecho de tener activos financieros en el exterior, quedan excluidos. Acá deberíamos interpretar que esta foto que tenemos que sacar de los activos financieros en el exterior es la foto a la fecha de vigencia de la ley. Ese sería el momento en que determinaríamos si tiene activo financiero o no. Si la persona jurídica, la sociedad, tiene activos financieros en el exterior, no puede entrar en la moratoria. Excepto que la empresa decida repatriar por lo menos el 30% del producido de la realización de esos activos, como dijimos antes, dentro de 60 días de adhesión al régimen. Acá es donde nosotros vemos con mucha preocupación este tema, porque ya tuvimos la experiencia en bienes personales para evitar pagar la cuota incrementada de bienes personales, la vía era la repatriación del 5%, y esto no ha dado resultados. Los contribuyentes en la gran mayoría no han producido la repatriación de los fondos, y por un problema, yo diría, de falta de confianza, lo que decidieron es pagar un impuesto adicional. Cuando en vez del 5 estamos hablando del 30%, bueno, este tema me parece que se aleja mucho más de la realidad. Pero fíjense que el tema no termina ahí, porque nosotros nos podríamos encontrar con una persona jurídica, una sociedad, que no tiene activos financieros en el exterior. Y al no tener activos financieros en el exterior, podría perfectamente ingresar en el régimen. Pero resulta que se encuentra con que un socio o accionista, esto directo o indirecto, que tenga por lo menos el 30% de participación en el capital social, este socio tiene activos en el exterior, no la sociedad, el socio. Pero como ese socio o accionista tiene por lo menos una participación del 30%, esto produce el efecto que la persona jurídica queda excluido también del régimen, con el perjuicio que va a tener la persona jurídica y con el perjuicio que va a tener los restantes accionistas, que podría ocurrir que no tengan activos en el exterior. Desde este punto de vista, la norma legal también define que se incluyen en este supuesto de excepción una serie de entidades como es, por ejemplo, las UTE. Quiere decir que si nosotros nos encontramos con la UTE, que por ejemplo la UTE tiene deudas de valor agregado y que quisiera regularizar, hay que empezar todo el análisis para ver si puede o no incluirse en el régimen. Para lo cual tenemos que ver los accionistas, que son sociedades, y tenemos que ver si estas sociedades a su vez no tienen el problema de que tengan activos financieros en el exterior o que lo tenga alguno de los socios. Alguno que no lo tenga es suficiente para que la UTE quede excluido del régimen, una norma realmente dura. Bueno, y a esta altura tendríamos que preguntarnos, ¿y qué es activo financiero en el exterior? ¿A qué llamamos esto? La ley lo dispone expresamente, yo diría casi copiando la disposición de impuesto a los bienes personales respecto de lo que son activos financieros en el exterior. Pero claro, si nosotros llegamos a tomar a pie juntilla lo que establece la ley, vamos a ver que hay situaciones de una irrazonabilidad absoluta, por cuya razón yo creo que acá la norma reglamentaria va a tener que algo decir al respecto. Vamos a poner algunos ejemplos. Una sociedad argentina
La sociedad argentina tiene una participación en una sociedad brasileña. Y la sociedad brasileña es una sociedad operativa que intermedia en el comercio exterior. Fíjense que por el hecho que la sociedad argentina tenga una participación societaria en una sociedad del exterior, la sociedad argentina queda excluida porque tiene un activo financiero en el exterior. Por otra parte, si nosotros dijéramos, bueno, esta sociedad quiere entrar igual porque le interesa la motivación que le da esta moratoria, tiene que repatriar. Ahora, ¿cómo va a repatriar el 30% de los activos financieros si eso son las participaciones societarias en la sociedad del exterior? Un tema similar se presenta con los TRAS en el exterior, porque acá también la ley dice que los derechos inherentes al carácter de beneficiario en los TRAS se considera como activo financiero. Entonces, supongamos, un padre hace un TRAS, el beneficiario es el hijo, que va a cobrar esos fondos cuando fallece el padre. El beneficiario puede conocer o no que es beneficiario. O va a cobrar en la medida que se dé esta circunstancia en muchísimos años, con lo cual pensar que el beneficiario va a tener que regularizar esta situación parecería también absolutamente irrazonable. Y como si esto fuera poco, si nosotros seguimos estrictamente lo que dice la ley no habla del accionista o del socio en el país, de los 30%, que sean residentes en el país. No lo dice. Y al no decirlo, podemos interpretar que también son socios del extranjero. Y a ser socio del extranjero también caería en todo esto las sociedades extranjeras que quedarían todas excluidas de la regularización. La verdad que es impensado llegar a sostener que esto fuera la situación que pretende el legislador. Por lo tanto, le digo, yo creo que acá la norma reglamentaria es la que va a tener que solucionarlo. Pero antes habíamos dicho que para la repatriación había un plazo de 60 días y que esa repatriación, si alguien quiere hacerlo, debe ver qué es lo que se establece por vía reglamentaria. Y entonces acá nosotros ponemos algunas inquietudes respecto de esta reglamentación. Primero, ¿se deben mantener los fondos en moneda extranjera? Porque el contribuyente tiene activos financieros en el extranjero, los trae al país. ¿Necesariamente debe mantenerlos en moneda extranjera? ¿Se van a establecer inversiones autorizadas para que él pueda invertir en determinado tipo de fondos? La tercera pregunta puede ser definitoria. ¿Hay que liquidar las divisas por el mercado oficial? Aquel que trae $1 millón va a tener que liquidar la divisa por el mercado oficial, con lo cual se pierde la mitad de todo. ¿Qué va a ocurrir con los cotitulares? Muchas veces nos encontramos en una cuenta en el exterior, cuenta que está declarada por el padre el 100%, que tiene a la madre y tiene a los hijos, todos como cotitulares. ¿Cuál va a ser el elemento que se tome a los efectos de determinar la titularidad? ¿Se va a aplicar la presunción de titularidad o se va a limitar al dueño de los fondos? Bueno, estas son todas preguntas que hacen realmente a los problemas que vamos a tener respecto de la aplicación de la norma. Como ocurre en este tipo de moratorias, la ley contempla en forma expresa lo que llama deudas en discusión. Y cuando hablamos de deudas en discusión, nos estamos refiriendo al conflicto que hay en contribuyente y el fisco en la discusión administrativa, en el procedimiento administrativo o judicial. Fíjense que este tema es muy importante porque si estamos en deudas en discusión va a haber toda una serie de efectos que se provocan para el contribuyente. Pero si nosotros estamos en otro tipo de situación previa a esta, no se va a aplicar todos estos conceptos. Ejemplo, el contribuyente que se encuentra en medio de una fiscalización.
El contribuyente que está en una fiscalización no es en deuda en discusión, porque las deudas en discusión empiezan con un momento cero. Y ese momento cero es la notificación de la vista de las actuaciones administrativas. La inspección es anterior, así que el contribuyente podría regularizar el concepto que le parezca, aceptando o no el ajuste de los inspectores, pero no se va a someter a todo esto porque no es deuda en discusión. En cambio, si se da este elemento, acá la moratoria también tiene una modificación respecto a la anterior, porque ya habla de los efectos del acogimiento, efectos, yo diría, de derecho que se produce como consecuencia de ingresar al régimen. Y esto es el allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas, el desistimiento de todas las acciones, el asumir lo que es el pago de las costas y los gastos causídicos, y también el desistimiento de todo derecho, acción o reclamo, inclusive el de repetición. Fíjense que en el caso de una inspección, nada de esto pasa, no asume absolutamente nada, no se allana absolutamente a nadie, e inclusive podría en su momento iniciar una acción de repetición. Muy importante también que la ley dice que el allanamiento o desistimiento puede ser total o parcial. Es decir, si hay un conflicto entre el contribuyente y la administración tributaria, el contribuyente puede elegir qué conceptos se siente más cómodos para poder defender, lo sigue la discusión y el resto lo podría llegar a regularizar. Y por último, la ley también habla de las obligaciones prescriptas. Las obligaciones prescriptas que pueden entrar en el régimen. Esto parece una cosa un tanto extraña, pero tiene su razón de ser, porque son obligaciones prescriptas, o sea, obligaciones que no puede el fisco reclamarlas, pero que tiene una particularidad. Sobre esas obligaciones se formuló oportunamente una denuncia penal tributaria. Entonces, por un lado el fisco no puede reclamar esta deuda, pero por otro lado hay un proceso penal que sigue adelante. Como consecuencia de esto, si el contribuyente regulariza lo que está prescripto, tiene el beneficio de la extinción de la acción penal y evita seguir con el proceso penal en cuenta. Muy bien. Justamente hablando de las acciones penales, quería un poco mencionar cómo son los distintos temas de acciones penales. Esto en la ley tiene diversas acepciones y a nosotros nos pareció más pedagógico quizás tratarlo de esta manera, con tres situaciones distintas. La primera situación son los efectos que produce el acogimiento al régimen respecto del tema penal. Y para esto tenemos que ver dos cosas. Si el contribuyente se encuentra en un proceso penal o no se encuentra en el proceso penal. Porque si el contribuyente está en un proceso penal, esto está al revés, ¿no? Está puesto justamente al revés. Si el contribuyente está en un proceso penal, se suspende, acá perdón, está al revés, se suspende la acción penal, y si el contribuyente no tiene proceso penal, no se inicia, obviamente, porque hay que esperar el desenlace del plan de pago. Pero en ambos casos tenemos la interrupción de la prescripción. Y esa interrupción de la prescripción va a iniciarse nuevamente el plazo de prescripción en la medida que se produzca la caducidad del régimen de regularización. Segundo supuesto, cancelación total de la deuda. La cancelación total de la deuda se puede hacer por los tres mecanismos que establece la ley, o sea, la compensación, el pago al contado con un descuento del 15% o los planes de pago. Cancelada toda la deuda, ya sea que exista proceso penal o no, hay una extinción de la acción penal, salvo obviamente que exista una sentencia firme, cosa que también se aplica a las obligaciones que fueron canceladas con anterioridad a la vigencia de la ley. Y el tercer supuesto sería el caso de los contribuyentes que entren en un plan de pagos, pero que se produzca la caducidad del plan de pagos.
Dicho sea de paso, como veremos oportunamente, la caducidad no es solamente producida por la falta de pago en términos de las cuotas. Esto lo veremos oportunamente. Entonces, ¿qué pasa si hay una caducidad del plan de pagos? Si el contribuyente está en un proceso penal, ese proceso que estaba suspendido, por lo que decíamos antes, se reanuda, sigue adelante. Y si el contribuyente no estaba en un proceso penal porque el acogimiento había sido anterior a la formulación de la denuncia, queda habilitada la Administración Tributaria para formular la denuncia. Muy importante la modificación que establece el Congreso respecto de a quién beneficia lo que estamos mencionando. Y entonces dice la ley ahora que este beneficio es para los autores, los coautores y los partícipes vinculados a las obligaciones respectivas, o sea, todos. Muy importante esta definición, porque antes no estaba previsto y entonces da origen a interpretaciones sobre quién era, en definitiva, lo que se producía esto. Bueno, los efectos de la caducidad, dicho de otra parte, es lo que ya dijimos, y ahora vamos a meternos en otro tema, otro de los grandes beneficios que tiene la moratoria, que es la condonación de intereses y multas. La ley establece ciertos requisitos para estos beneficios. Primer requisito, que se refiera a conceptos incluidos en el régimen. Si el concepto no está incluido en el régimen, no hay condonación, ni de intereses ni de multas. Ejemplo, un contribuyente no presentó la declaración jurada persona humana del año 2019. Se le aplica una multa por no presentar, una multa formal. Esa multa no va a quedar condonada porque el concepto declaración jurada de ganancia del 2019 no estaba incluido en el régimen porque, como vimos, llegaba hasta el 2018. Segundo requisito, que esos intereses o multas no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de vigencia de la ley, y en el caso de las multas, que sean al 31 de julio del 2020. Yo agregaría a esto que para que proceda la condonación de los intereses y multas, se requiere que el contribuyente se adhiere a la moratoria. Vamos a pensar un caso práctico que se nos pueda dar. Está en vigencia el régimen. El contribuyente tiene una sola deuda que es de valor agregado. Decide pagar al contado valor agregado por fuera de la moratoria para no meterse en lío con la moratoria, y en ese caso no hay condonación. ¿Por qué no hay condonación? No hay condonación porque no cumple el requisito de ingresar en el régimen, que este es otro de los requisitos que se establece para que proceda este tipo de beneficios. Y hablando justamente de la condonación de los intereses resarcitorios y punitorios, aquí el mecanismo de condonación es distinto según se trate de los conceptos que la ley establece separadamente. Si nosotros hablamos de aportes jubilatorios personales o de autónomos, el 100% se condona. La totalidad de los intereses se condona. En cambio, para el resto de las obligaciones, la condonación es parcial. O sea, se va a condonar el importe total de los intereses que superen los porcentajes que establece la ley. Por eso, en el último rengloncito, ustedes van a ver que la ley también acá se modifica y se establece el periodo fiscal 2018, 2019 hasta el 31 de julio del año 20, donde lo que hay que pagar intereses es hasta el 10%, de los intereses adeudados. Con lo cual, ¿qué tiene que hacer el contribuyente? Calcular los intereses. Una vez que calcula los intereses, tiene que ver qué porcentaje tiene respecto de la deuda. Hasta el 10% deberá pagarlo, todo lo que excede el 10% queda condonado. Y otro aspecto que me parece importante señalarlo es la situación de las deudas que se cancelen con anterioridad a la vigencia de la ley modificatoria. Una deuda que se pague hoy, por ejemplo. Esa deuda, se paga la deuda de capital, no se paga el interés,
y la condonación es del 100% de los intereses, a pesar que se refiera a conceptos distintos de los aportes jubilatorios y de autónomo, por ejemplo, valor agregado. Por supuesto, el contribuyente acá debe hacer un cálculo, porque si el contribuyente quiere utilizar hoy esta norma, tiene que pensar que entrando en la moratoria y pagando al contado, tiene el 15% de descuento sobre la deuda de capital, cosa que no lo tendría hoy, ¿no? Así que estos son análisis que en cada caso debe realizarse. Por lo tanto, los pagos realizados con anterioridad a la vigencia de la ley modificatoria produce este beneficio de la condonación de los intereses y multas, del 100%, la extinción de la acción penal. Esto es una mejora que tiene la ley respecto a la anterior, que nada decía, a pesar que los casos que se presentaron en la jurisprudencia, los jueces penales por aplicación de la ley más benigna, dispusieron también la extinción de la acción penal. Y un detalle, también se incluyen en este caso las obras sociales. Las obras sociales, habíamos dicho, tanto los aportes y las contribuciones, no ingresan en el régimen. No ingresan al régimen. Como no ingresan al régimen, no tienen ningún tipo de beneficio. Pero si estas obras sociales se pagan antes de la vigencia de la ley modificatoria, acá sí gozan de la extinción de la acción penal por aplicación de la ley penal más benigna. Y después nos encontramos con la liberación de multas y sanciones, que diríamos que en general sigue, tanto en infracciones formales como en materiales, los conceptos que todos conocemos, así que no nos vamos a detener mucho en esto. Sí recordar que hay un supuesto muy claro, diferencial, en materia de infracciones formales, que es cuando se ha iniciado, sustanciado el sumario administrativo que tiene el artículo 70 de la Ley de Procedimiento. Si esto es así, para que exista el beneficio de la condonación, se requiere que el acto u omisión atribuido se hubiere subsanado antes de la fecha de vencimiento para el acogimiento, o sea, el 31 de octubre. Bueno, lo vemos de otra manera, entonces los requisitos, las compensaciones que debe realizarse, mejor dicho, las cancelaciones que debe hacerse a través de los 3 mecanismos de compensaciones, cancelación al contado o cancelación total. Bueno, ahora vamos a ver en los planes de facilidades de pago cómo quedaron las cuotas. Acá, bueno, hay otra situación que tampoco ha quedado bien en la ley. Esto se ha modificado a último momento en el recinto, en la Cámara de Diputados, y se incluye, fíjense, un grupo intermedio de contribuyentes, porque nosotros nos manejábamos hasta ahora con 2 grupos de contribuyentes. El primero, los más favorecidos, y los segundos, que dijimos que eran los menos favorecidos. Pero aparece un grupo intermedio, que está compuesto por entidades sin fines de lucro, por entes públicos no estatales, y por determinado tipo de entidades que tienen exención en el impuesto a las ganancias. Este es el tercer grupo de contribuyentes, si bien esto solamente a los efectos de las cuotas. Entonces, si vimos el sector más favorecido, 60 cuotas para lo que son los aportes personales de seguridad social y las retenciones y percepciones impositivas y de seguridad social, y 120 cuotas las restantes. Pero cuando después vemos el grupo nuevo incorporado, que está en el medio, 120 cuotas para todo, inclusive para los aportes personales. Y acá es donde en medio de esas discusiones en el Parlamento quedó una situación asimétrica totalmente, porque si nosotros vemos este cuadro, que sigue las disposiciones de la ley, vamos a ver que en el primer cuadro están las entidades sin fines de lucro y en el segundo también. Quedaron en los dos, porque quedar en el primero tendría 60 cuotas, pero en el segundo quedaría 120. Esto obviamente no cierra y esto va a tener que ser corregido. Y después tenemos los restantes contribuyentes, los concursados, los fallidos, con 48 y 96 cuotas. Esto es la situación entonces que se presenta respecto de estos contribuyentes en forma distinta a los más favorecidos.
Bueno, si seguimos con las facilidades de pago, hemos hablado ya del pago a cuenta, el pago a cuenta que el primer grupo podrá tenerlo o no, esto lo va a decidir la reglamentación de la AFIP. El segundo grupo, el no más tan favorecido, que necesariamente va a tener un pago a cuenta, o sea, ese esfuerzo financiero para ingresar en el plan, la primera cuota que también lo dijimos, y nos queda por señalar la tasa de interés. Porque la tasa de interés acá se reduce del 3% que teníamos en la moratoria anterior al 2%, y ese 2% se va a aplicar durante las primeras 6 cuotas. De tal manera que una vez que pasen las primeras 6 cuotas, luego se va a aplicar la tasa base de los bancos privados en pesos base de esto. Bueno, justamente acá la ley nos dice qué son organizaciones comunitarias, una norma que apareció en el recinto del Congreso y que tiene ese aspecto interesante que hemos señalado porque la cantidad de cuotas son las más favorecidas. Y respecto de la caducidad por falta de pago, bueno, el primer grupo también más favorecido, 6 cuotas para la caducidad, el segundo solo 3. Y ahora vamos a entrar en otro tema. Este otro tema son otras causales, pero ahora de caducidad del régimen. Y acá tenemos que separar con toda claridad. Cuando antes habíamos hablado de los activos financieros en el exterior, de darse esa causal, quedaba el contribuyente excluido del régimen. Pero si se dan alguna de las 4 causales que vamos a ver ahora, en realidad lo que se produce es una caducidad del régimen, que es algo totalmente distinto. Nuevamente, los contribuyentes más favorecidos también están favorecidos con esto, porque no se le aplica estas causales, que solamente se le van a aplicar a las grandes empresas o a las pymes que no tengan el certificado o a las personas humanas que no sean pequeños contribuyentes según la reglamentación de la AFIP. ¿Durante cuánto tiempo se va a registrar estas causales? Dice la ley, desde la fecha de entrada en vigencia, o sea, la publicación en el boletín oficial, y 24 meses siguientes, ahí va a tener la espada de Damocles las empresas para entrar en esta situación. Pero resulta que aparece una norma legal que produce también algún problema de interpretación, que dice que quedan eximidos de estas causales de caducidad los contribuyentes que cancelaran sus obligaciones del presente régimen de regularización. La interpretación que se le puede dar a esta norma es que hay contribuyentes que podrían, por ejemplo, ingresar al régimen y sabiendo que van a tener algunos de estos temas, por ejemplo, distribución de dividendos, el contribuyente paga el contado, se gana el 15%, tiene todos los beneficios de la condonación, más la extinción de acción penal y todo ese tipo de cosas, y no se le aplica a estos supuestos, a pesar que distribuya utilidades, porque en el momento de distribuir las utilidades, él ya habrá cancelado las cuotas y por lo tanto no puede producirse la caducidad. Y siguiendo con esta línea interpretativa, nos podemos encontrar con otros contribuyentes que se presenten en el plan de pagos, que el plan de pagos sea por un número de cuotas menor a la máxima que hemos visto, de manera que en el momento que se configuran estos supuestos ya hayan cancelado todas sus obligaciones. Bueno, los 4 supuestos que establece la ley es la distribución de dividendos, utilidades, accionistas o socios. Esto nos resulta ya conocido porque este tema lo tenemos en el ATP, ¿no? Esta es una de las limitaciones del ATP con una diferencia, que acá lo que la ley establece es una remisión legal al artículo 49 y 50 de la ley de impuesto a la ganancia, lo vamos a ver esto seguidamente. Segundo supuesto, en el caso del acceso, la empresa tenga un acceso al MULC, de esta manera realice pagos al exterior, ese pago al exterior es a sujetos vinculados por los conceptos royalty, asistencia técnica, intereses, etcétera, que dice la ley. El tercer supuesto es el contribuyente que venda títulos con liquidación en moneda extranjera o haga transferencia de estos
depositarios del exterior según las condiciones que establezca la CNB. Y el cuarto supuesto, todos estos son supuestos de caducidad, se daría por la transferencia al exterior o por la compra en el exterior de activos financieros. Estas son entonces causales de caducidad, y con estas causales de caducidad entonces nos encontramos ante otro punto donde está atacado el principio de igualdad que debe tener toda norma, que este es otro de los temas que posiblemente lo tengamos para ver en la jurisprudencia que se vaya presentando. Decíamos antes que en materia de distribución de utilidades había una remisión de la ley al 49 y al 50. Por lo tanto, tenemos que analizar estas normas, y analizando estas normas vemos en el artículo 49 la distribución de dividendos en dinero o en especie. Decimos sí, porque este sería una causal de caducidad. El rescate total parcial sí, pero no la distribución de acciones liberadas. Y por el artículo 50 tenemos los dividendos o utilidades fictas, que de darse este tipo, con los retiros de fondos por cualquier causa, el uso o gozo de activos de la empresa, más todo lo que dice el artículo 50, este sería otro supuesto de distribución de utilidades que por lo tanto jugaría como supuesto de caducidad. Ahora, hay ciertas situaciones que se nos presentan en la práctica, que son de usos y costumbres, donde la empresa decide pagar sueldos al director porque ejerce una tarea en relación de dependencia, o al socio de una SRL, o la asamblea dispone a aprobar honorarios de directores al directorio, u honorario de funciones técnicas y administrativas. Este caso concreto, estos supuestos, están fuera del artículo 49 y 50, y por lo tanto, de darse estas situaciones, no jugaría el supuesto de caducidad que mencionamos. Bueno, la ley también menciona otras causales de caducidad, y acá, comparado con la ley anterior, hay una que se excluye. Antes teníamos el incumplimiento grave de deberes tributarios, dicho sea de paso, la ley no lo había definido, lo definió la reglamentación de la AFIP, esto queda afuera, se lo excluye como causal en esta ley. Pero se incluye la falta de aprobación judicial del advenimiento, esto lo vamos a ver después, para los fallidos. Y sigue de la ley anterior dos supuestos, que es la invalidez del saldo a favor, de libre disponibilidad que se utilice para cancelar la deuda, uno de los tres supuestos, y la falta de obtención del certificado. Estas son otras razones de caducidad. La ley también habla de agente de retención y percepción. Acá ustedes pueden seguir el material, pero diríamos que en términos generales lo que hace la ley, para no extendernos demasiado, es que tanto en materia de condonación de intereses, de multas, como en las normas penales, se aplican las mismas disposiciones que para el resto de los contribuyentes. Bueno, justamente acá volvemos a repetir un concepto que sería aquello que fue cancelado antes de la vigencia de la ley modificatoria, donde en la medida que se hayan pagado los intereses y las multas, obviamente no hay condonación, pero tampoco se encuentran sujetas a reintegro o repetición. Todo esto con anterioridad a la vigencia de la ley. Y después también la ley nos presenta exclusiones subjetivas por situaciones que se verifiquen a la fecha de vigencia de la ley modificatoria. Estos son los clásicos temas, menos el primero, que tiene una novedad en materia tributaria, porque los declarados en quiebra sin continuidad de explotación siempre estuvieron excluidos de la moratoria. Pero en esta oportunidad, por primera vez, se los incluye a aquellos que lo necesiten para concluir el proceso falencial por advenimiento. Y después tenemos las clásicas exclusiones por la ley penal tributaria, pero acá se requiere que estén condenados con sentencia firme, con anterioridad a vigencia de la ley. Por lo tanto, si un contribuyente está en un proceso penal, o aún cuando tenga un auto de elevación al juicio oral, en estos casos
no va a jugar como una razón impedición para ingresar al régimen, porque se requiere que esté condenado. Si no está condenado, no tiene ningún tipo de problema. Y respecto de las personas jurídicas pasa lo mismo, en la medida que los socios, los administradores, directores, etcétera, hayan tenido también esa sentencia firme con anterioridad. Justamente los sujetos declarados en quiebra se encuentran en esta situación y el advenimiento, bueno, decimos que es eso, ¿no? Es el acuerdo individual del deudor con cada uno de los acreedores. Una novedad que tiene esta moratoria son los contribuyentes cumplidores. Los contribuyentes cumplidores, esto responde a una propuesta realizada por el bloque de la oposición, que en definitiva ha sido receptada, si bien los premios, como vamos a ver, no son realmente muy importantes que se le da a los contribuyentes. Contribuyente cumplidor. ¿Cuándo es contribuyente cumplidor? ¿En qué momento? Fotografía otra vez, al momento de entrada en vigencia del régimen. Ahí sacamos la foto y ahí vemos si es cumplidor o no. ¿Qué tiene que ser para ser cumplidor? No debe registrar incumplimientos. ¿Qué significa que no registren incumplimientos? Que no tenga falta de presentación de declaraciones juradas. La ley lamentablemente no dice si estas declaraciones juradas son determinativas o informativas. Tampoco debe registrar incumplimientos respecto de pago de obligaciones tributarias correspondientes a los periodos fiscales que se inician desde el 1 de enero del 2017. Esto significa que si un contribuyente presentó la declaración jurada fuera de término, pagó el impuesto fuera de término, pero antes de la vigencia de la ley, es buen contribuyente y por lo tanto va a tener los beneficios de la ley. Cuando hablamos de beneficios, hablamos en primer lugar de los sujetos del monotributo. Los sujetos del monotributo que sean contribuyentes cumplidores van a tener como premio la exención de cuotas, de las cuotas mensuales, en la parte que corresponde al componente impositivo, es decir, no entra el componente previsional. ¿En qué consiste el premio? Que de acuerdo a las categorías, como vemos, tiene una cantidad de cuotas mensuales y consecutivas que va a estar favorecido porque no van a tener que pagar, porque van a estar exentos de esto. Y esto tiene un límite, y ese límite es que en ningún caso puede superar los 17.500 pesos. Bueno, acá hemos hecho un cuadro con todas las categorías, con el impuesto integrado, con, en definitiva, el impuesto del premio, y vamos a ver que ese límite del 17.500 se va a aplicar solamente respecto de la categoría J y K, porque en ambos casos supera ligeramente ese importe y por lo tanto este pasa a ser el límite máximo. Seguimos con los contribuyentes cumplidores. Dejamos el monotributo, pasamos ahora a los sujetos que sean inscriptos en el impuesto a las ganancias. Y estos contribuyentes en realidad va a tener dos tipos de beneficios distintos, pero de los dos tienen que elegir uno. El primero es la deducción adicional que se establece para la persona humana o sucesión indivisa. Esta deducción adicional consiste en el 50% de la ganancia no imponible, o sea que esto estaría dando para el periodo fiscal 2020 algo así como 62.000 pesos de deducción. Dicho sea de paso, se aplica esto por un solo año, que es el 2020. Pero la propia ley se encarga de señalar que respecto de ciertos contribuyentes no se va a aplicar este beneficio. Ejemplo, un ejemplo lo tenemos con aquellos que tengan cargos públicos, o aquellos que tengan relación de dependencia, o aquellos que perciban jubilaciones y pensiones. En estos casos, la interpretación, diríamos, razonable, que por lo menos yo le doy a la ley, es que no se aplica la deducción especial respecto de los ingresos que se originan en esos conceptos. Pero si un jubilado, por ejemplo, tuviera ingresos por un alquiler de un inmueble, ahí sí puede llegar a imputarlo porque no estaría dentro de los casos de exclusión.
En materia de la tercera categoría, de contribuyente a la tercera categoría, pero veamos acá que se aplica solamente para las microempresas o pequeñas empresas, él puede optar por aplicar la amortización común desde la habilitación del bien, según nos dice la ley de impuesto a la ganancia, o puede aplicar una suerte de amortización acelerada, que la propia ley establece según el tipo de bien. Si son bienes muebles, 2 cuotas anuales; si son bienes muebles importados, 3 cuotas anuales; si son obras de infraestructura, va a considerar como vida útil la reducida al 50%. Y en todos los casos, las inversiones se pueden realizar hasta el 31 de diciembre del 2021. Una vez que el contribuyente hace la opción, tiene que aplicarlo a todas las inversiones de capital, es decir, no puede estar aplicando excepciones u opciones distintas previa comunicación a la AFIP. Estos dos beneficios se van a aplicar a las declaraciones de ejercicios finalizados desde el 31 de diciembre del 20, es decir, ya entran por este ejercicio, pero es importante considerar que no va a dar lugar a saldos a favor, ni que podrán trasladarlo a ejercicios futuros, y además que estos beneficios, como ya lo hemos dicho, no son acumulativos y por lo tanto el contribuyente debe optar por uno o por otro. Como vemos, no son beneficios que le puedan quitar el sueño a nadie, ¿no? Muy bien. Ya estamos entrando en la última parte de esta presentación. La ley tiene una invitación a las provincias, a los municipios y a la ciudad de Buenos Aires para establecer normas similares en ingresos brutos, en tasas municipales, con lo cual tenemos que esperar que de ahora en más van a venir las normas provinciales correspondientes. En el recinto también se modificó esta parte que no estaba incluida, o sea, se aplica la ley de coparticipación y además se le da la posibilidad de estructurar la recaudación como instrumentos financieros y securitizados, con lo cual tienen los distintos fiscos provinciales la posibilidad de obtener anticipadamente el flujo de fondos correspondiente. La norma de esta ley modificatoria, una novedad respecto de la anterior que nada decía al respecto: suspensión de la prescripción penal. Clásica suspensión de la prescripción penal, que tiene carácter general, que es por 1 año. Y yo creo que acá se presenta un tema que hay que analizarlo y hay que resolverlo, posiblemente también lo pueda resolver la reglamentación, en el sentido del contribuyente que ingresó en la moratoria anterior, que al ingresar en la moratoria anterior no tenía esta norma de suspensión, y entonces el punto es si como consecuencia de esta norma se le aplica también a él como consecuencia del carácter general que establece la propia norma. Acá tenemos los periodos fiscales prescriptos al 1 de enero del 20, para aquellos que le pueda interesar, y cerramos la presentación con las normas que no fueron. Las normas que fueron existiendo durante el trámite parlamentario, pero que en definitiva no lograron aprobación. Y son 2. Los sujetos excluidos por la realización de ciertas actividades reguladas por el Banco Central, por la CNB, por la Superintendencia de Seguros, por esa razón quedaban excluidas del régimen. Esto desapareció, positivo. Y la delegación que la ley le hacía al Poder Ejecutivo para poder postergar las fechas de vencimiento, esto también fue dejado sin efecto. Por lo tanto, si hay que modificar alguna fecha, esto va a requerir la intervención del Congreso de la Nación. Muy bien, hasta acá hemos llegado con la presentación del tema, agradeciéndoles a ustedes la paciencia que han tenido entonces con esta presentación. Bueno, muchas gracias, Humberto. Como decía Edgardo al comienzo, haciendo las pruebas, salí de la sala, no pude ingresar, se cumplió una de las pesadillas. Luego, Humberto, quizás debes compartir con tanta experiencia que tienes en Congreso, uno siempre tiene sueños o pesadillas. Y una de las recurrentes que tenía era que quizás llegaba a un congreso, estaban los expositores, el público, y yo no podía entrar.
Hoy realmente me pasó eso. Había 100 personas en el aula Zoom, unas 300 en YouTube, y bueno, no podía ingresar, por suerte pude ingresar. Así que nada más que agradecerte una vez más, Humberto, agradecer a todos, por supuesto, su presencia. Estamos viviendo momentos realmente especiales, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Un momento en donde los estados nuevamente tienen que tomar un rol prioritario en muchísimas funciones. Ese rol que siempre lo han tomado y que es exclusivo para los estados luego de las grandes tragedias en el mundo, grandes guerras como la epidemia y demás. Por lo tanto, esto no es una excepción. Todos los estados del mundo están haciendo un esfuerzo y trabajando a prueba y error en muchísimas áreas, muchísimas disciplinas y ciencias, medicinas, economía, finanzas, biología, y por supuesto no queda ajeno a las finanzas públicas. Estamos ante un contexto en donde los estados tienen que hacer frente a muchísimos gastos, más de los que estaban presupuestados, y ven acotados sus recursos, producto de la paralización casi total de la economía. En este contexto, los agentes públicos tenemos, y los administradores tributarios en particular, creo que tenemos también una responsabilidad social frente a lo que les decía, estas nuevas realidades. Y en estas responsabilidades es la de gestionar todas estas nuevas herramientas que se van a ir brindando para los recursos del Estado. Yo quiero agradecer especialmente a Humberto, porque es uno de los principales expertos en materia fiscal de nuestro país, y su primera conferencia lo ha hecho para precisamente los administradores tributarios. Es un gesto que te agradecemos en nombre no solamente de las comisiones directivas de la ANFIAFIP y del IESPA, sino de todos los agentes de la FIP. Y nosotros, precisamente, siguiendo la costumbre del IESPA, no nos quedamos solamente con la visión, con una sola visión, y precisamente recurrimos a vos, que sabemos que además de ser uno de los mayores expertos, sos uno de los mayores críticos de todas las cuestiones fiscales. Por eso creo que las 500 personas aproximadamente que estuvimos escuchando, estamos muy agradecidos, y en nombre de ellos te lo quiero transmitir. Mientras Edgardo va preparando todas las preguntas, quiero recordarles a todos que pueden hacerlo vía el chat. Vamos a ir respetando las preguntas. Edgardo las va a ir transmitiendo al doctor Bertaza. Vamos a hacer en un primer momento vía chat para acotar la pregunta y no dar lugar a la apertura de los micrófonos, porque se produce un caos. Así que mientras Edgardo va preparando la lista de preguntas, solamente quiero aprovechar la presencia, como dije antes, de casi 400 o 500 personas que estuvimos siguiendo esta charla, para decirles que, bueno, este es un programa que está dentro de lo que, valga la redundancia, ¿no? Es un conjunto de conferencias y actividades académicas que están dentro del programa de cooperación técnica entre el IESPA y la FIP. Es un programa que los invitamos a todos ustedes, porque ya en las próximas semanas van a tener la invitación a participar en
en el Observatorio de Reforma Fiscal para la República Argentina. El IESPA ha tomado 4 ejes centrales de investigación que quedan todos invitados a participar, que es fiscalidad internacional, impuestos ambientales, la tributación y la temática de género y los impuestos sobre a la riqueza. La idea nuestra es formar comités de trabajo, comisiones. Vamos a tener la colaboración, como siempre, permanente del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de España, del CIAT, con la Universidad Nacional de Moreno, la Universidad de Barcelona, y todos los inscriptos a estos grupos de trabajo van a tener un curso gratuito previamente, que lo va a dictar el CIAT y el Instituto de Estudios Fiscales, en donde vamos a analizar las tendencias de las reformas tributarias en América Latina. Terminada mi función de telonero, como siempre, le paso la palabra a Edgardo para que ya comiencen con las preguntas al doctor. Bueno, acá estamos. Vamos a continuar con las preguntas. Son bastantes, vamos a tratar de... ¿No, Humberto? Sí, sí, cómo no. Si no te la tiro tipo ping-pong, no sé qué opinas vos. Tipo, Dale, dale. Bueno, la primera vamos a hacer de impuestos, de intereses. Lo que consulta básicamente es, por ejemplo, cuál es el tratamiento, que vos lo comentaste muy bien, de los intereses de anticipo 2019. Se ha presentado ya la declaración jurada, en sí cómo es el tema ese, la condonación, si se aplica el 10% de tope, o directamente no tienen que pagar esos anticipos. ¿Cómo cierra el anticipo 2019? Esa es la pregunta. Bueno, al presentarse la declaración jurada, los anticipos no se deben, juega la caducidad de los anticipos, el contribuyente regulariza solamente la declaración jurada, y los intereses de los anticipos no pagados quedan condonados al 100%. Perfecto. Muchas gracias, Humberto. Ahora una aduanera. Acá nos metemos en lío. Bueno. Las infracciones, me consultan, las infracciones y delitos no se vinculan con obligaciones tributarias sustanciales en materia aduanera. Si están alcanzadas por la ley y se produce la condonación o extinción de la acción penal en esta materia. Sí, lo que pasa es que efectivamente en materia aduanera no sigue exactamente esta misma línea, pero si la infracción está cometida a la fecha de corte, juega la condonación de la multa o juega la extinción de la acción penal. Perfecto. Una de seguridad social, así tenemos una de cada uno. Acá, por lo que estuvimos viendo, los monotributistas van a tener un premio en sí, ¿no? ¿Y sí, qué opinión tenés? ¿Qué pasa con los autónomos, que siempre se los ve relegados cuando se va a algún tipo de beneficio? Bueno, es un caso de una inequidad adicional. Así como lo tenemos todos los años en la liquidación del impuesto a las ganancias, que están en peor situación que los contribuyentes en relación de dependencia, acá tenemos una situación parecida, donde también se encuentra con que no tiene premio desde el punto de vista de lo que sería el premio que le dan a los monotributistas. Perfecto. Y hablando de eso, ¿no? Preguntan si a efectos de tener los beneficios de cumplidor, si se puede abonar alguna deuda que haya quedado todavía pendiente, atento que no está vigente la ley. Efectivamente, podría el contribuyente mañana pagar esa deuda, paga la deuda de capital y se condona totalmente los intereses. Quiero acá recordar lo que hemos dicho, ¿no? Acá hay que hacer un análisis financiero, porque si el contribuyente, en vez de hacer esto, ingresa en la moratoria y lo paga al contado, tiene el 15% de descuento en la deuda de capital, más la condonación. Así que, bueno, hay que hacer un análisis financiero para ver si esto conviene o no. Perfecto. Otra pregunta. Preguntan la suspensión de la prescripción por 1 año, si es solo para los que utilizan la moratoria o para todos. Y otro colega pregunta, te complemento porque está muy buena esta. Sí. Si considera una lesión al derecho adquirido del contribuyente que no se acoge al beneficio de la ley y que también se le extiende el periodo de la prescripción.
Bueno, primero se le aplica a todos. Primero se le aplica a todos. O sea, para aquel contribuyente que se adhiere al régimen y para el contribuyente que no se adhiere al régimen. El tema de la afectación del derecho adquirido, la verdad que no lo veo, porque en realidad es un derecho en expectativa hasta el momento en que se termina de usufructuar el beneficio. Si en el interín aparece esta norma, yo creo que no hay un derecho irrevocablemente adquirido por el contribuyente. Perfecto, excelente, Humberto. El pago de IVA de julio, con vencimiento el 18 de octubre del 2020, estará hablando un trimestral, ¿puede entrar o no? No, porque el vencimiento es posterior a la fecha de corte. Perfecto. ¿Los responsables solidarios pueden adherirse por la deuda del principal? Los responsables, sustitutos, ¿me dijiste, Edgardo? Solidarios, me preguntaron. Los solidarios pueden efectivamente adherirse, por supuesto que el responsable solidario tendrá que ver cuál es la situación o la posición que toma el contribuyente principal, porque si el contribuyente entra en la moratoria, ya él no tendría nada que hacer porque quedaría totalmente liberado, ¿no? Ahora, perfecto, si el contribuyente derecho no ingresa en la moratoria, él sí puede regularizar. Perfecto. Acá preguntan también con lo del certificado MIPYME, ¿te acordás cuando estaba antes la 4667, sí, el régimen? ¿Qué pasa con las cooperativas? Si tienen que sacar certificado, ¿en qué situación quedan con la nueva norma? Bueno, el caso de las cooperativas, acá la verdad que no recuerdo si se exigía el certificado MIPYME para las cooperativas. La verdad que eso no lo recuerdo, sinceramente. Ah. No, hubo casos en el cual si la cooperativa había que ver qué fin tenía la cooperativa, si tenía algún tipo de lucro, ¿no? Buscar algún lucro para enfocarla ahí, era un tema medio complicado. ¿Por qué bueno, a ver, yo diría lo siguiente, si ese fuera el criterio, la cooperativa no tiene nunca fin de lucro. Acá yo creo que hay una discusión que viene hace muchos años, que es un problema semántico. La cooperativa puede realizar actividades a título oneroso, pero esas actividades a título, como lo puede hacer una ONG o lo puede hacer una organización sin fines de lucro, ¿no? Puede tener actividades onerosas, pero no tiene fines de lucro. Bárbaro, gracias. Para quien le interese el tema, le voy a decir que hace un día el organismo de aplicación de las cooperativas acaba de sacar una resolución justamente sobre este tema. O sea, señalando que la cooperativa, y esto lo hace el organismo de aplicación de cooperativas, ¿no? El INACIN, que dice que no tienen fines de lucro las cooperativas. Por eso quería separar esa distinción que existe para mí clarísima, pero que algunos lo toman como sinónimo, que es, por un lado, realizar una actividad a título oneroso y, por el otro lado, el fin de lucro. El fin de lucro significa el tema de la posibilidad o no de distribución de utilidades. Perfecto, Humberto. Las personas físicas o jurídicas que no tienen actividad actualmente, ¿cómo hacen para inscribirse? Bueno, eso es una pregunta realmente muy interesante porque la podríamos ampliar un poco más, ¿no? Podríamos decir, ¿qué pasa con las personas que han pedido la baja pero tienen deuda? ¿Qué pasa con los contribuyentes que la administración tributaria le dio de baja de oficio por la norma reglamentaria de los 3 periodos fiscales consecutivas? Bueno, estos contribuyentes tendrían, primero, que volver a solicitar la inscripción. Y si fuera PYME, una vez de hacer eso, tiene que pedir el certificado para poder gozar de los beneficios como PYME. Perfecto. Preguntan de la deuda por autónomos, si se puede regularizar y qué sucede con los intereses. Bueno, la deuda de autónomos lo dijimos, los intereses se condonan al 100%. ¿No? Los intereses se condonan al 100% justamente por ser autónomo. Esto está en una categoría distinta al resto. Bárbaro. Las empresas grandes aclaran como proveedoras provinciales de electricidad. Si están incluidas en el régimen, aclara el que hace la pregunta, que la ley no las incluía, la 27.541.
no hay ninguna exclusión. No hay ninguna exclusión para ese tipo de entidades. Las empresas grandes están todas incluidas. Después vienen los temas que hemos comentado, ¿no? Los supuestos de exclusión que tienen para diversos supuestos. Perfecto. Te consultan por qué crees que los empleados en relación de dependencia, que tributan ganancias a través de retenciones, no obtienen ningún beneficio. Se relaciona quizás con lo de cumplidores, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Yo diría la misma pregunta para los jubilados. Claro. ¿Por qué razón tampoco tiene ningún tipo de beneficio? La verdad que ese tema no quedó suficientemente claro, y diría que como consecuencia de norma como quedó escrita, por eso decía que el beneficio que se dan a los contribuyentes es más que todo simbólico, ¿no? Exacto. Preguntan también con los responsables solidarios, además de ellos, si pueden ingresar en este régimen los sustitutos. Los sustitutos, por supuesto que pueden ingresar. Recordemos que los responsables sustitutos son los únicos que tienen relación con el fisco, porque el contribuyente de derecho, por disposición legislativa, han quedado excluidos de la relación tributaria. Así que para el responsable sustituto, él tiene una responsabilidad propia, único que responde ante el fisco, y por lo tanto también puede regularizar su situación fiscal. Bárbaro. Acá me aclaran con respecto a una pregunta, a ver si entendemos, si no le daremos el micrófono a la persona. Dice, la pregunta era si se extingue la acción en los casos en que el ilícito no está vinculado a una obligación tributaria. Es decir, hay ilícito pero no hay deuda tributaria. Actualmente la AFIP considera que si los ilícitos no están vinculados a deudas tributarias, no están alcanzados por los beneficios de la ley. Bueno, sí, sería, por ejemplo, el caso del ilícito respecto a no depositar los aportes de seguridad social. Esta es una retención indebida en seguridad social que, como no se puede regularizar, o sea que está fuera del alcance, no puede tener el beneficio ni de la condonación de las multas ni de la extinción de la acción penal. Perfecto. Una de las últimas, creo, ya estamos, Humberto. Una declaración rectificativa presentada luego del 31 de julio. El periodo fiscal está dentro de la moratoria. Si se puede regularizar, ¿qué condonación lleva a los intereses de anticipo generados por la diferencia? Bueno, no hay ningún problema para regularizarlo, porque si bien la declaración jurada rectificativa se presentó después, el vencimiento general del impuesto venció antes. Entonces, siendo así, el contribuyente puede perfectamente regularizarlo. Y respecto de los anticipos, estamos en un poco lo que dijimos antes. Como el vencimiento de la declaración jurada es el que se incluye, los anticipos caducan y el interés del anticipo no pagado queda condonado al 100%. Perfecto. Para los concursos preventivos bajo fiscalización, si se les condonan las multas. Sí, la empresa en concurso es como una empresa más, o sea que regulariza su situación, y al regularizar su situación tiene los mismos beneficios que todos los contribuyentes respecto a la condonación de las multas, de los intereses e inclusive de la extinción de la acción penal. Perfecto. ¿El pago al contado para gozar de la quita del 15% se debe realizar a través del plan de pagos? No, se debe realizar el contado. El plan de pagos es justamente una cantidad de cuotas que el contribuyente elige en función de las cuotas máximas definidas por el legislador. Pero si él quiere pagar al contado, esto está fuera del plan de pago. Era la segunda forma. La primera, la compensación; la segunda, el contado; la tercera, el plan de pagos. Bueno, y la última, Humberto, ya cerramos así. Un contribuyente se regularizó por la ley 27.541 si puede entrar como cumplidor, digamos, si cumplió todos los requisitos a través de la ley, si puede ser cumplidor para tener los beneficios de esta nueva norma. Bueno, puede ser cumplidor en la medida que deje la aplicación de la ley anterior. Tiene que hacer opción para decir que no aplica esa norma, o sea, esa norma va a caducar, entra en la nueva legislación, y en la nueva legislación, si se dan los supuestos que hemos visto, se lo va a considerar como contribuyente cumplidor. Ojo que después tiene que ver la otra cosa. La nueva ley de moratoria respecto a la anterior tiene un montón de disposiciones nuevas, que ya la vimos, que son, digamos, contraproducentes con el contribuyente. O sea que acá va a tener que aplicar la balanza de acuerdo al tipo de contribuyente que, en definitiva, revista.
Bárbaro. Las dos últimas ya le damos la palabra a Raúl para el cierre. ¿Qué pasa si el contribuyente tiene deuda en impuesto a las ganancias y deuda por aportes de empleados? ¿Ingresa a la moratoria impuesto a las ganancias y no ingresa a los aportes? Bueno, yo creo que el concepto es que si el contribuyente no podía deducir los aportes por el hecho que tenía la deuda impositiva, quiere decir que al ingresar con la deuda impositiva regulariza la otra parte. Esto es lo que fue normalmente en todas las moratorias, ¿no? Bárbaro. Y la última, caso de impugnación de crédito fiscal por ser usuario de facturas APOC. El fisco realiza el ajuste y queda obligado al pago de salidas no documentadas. Si este concepto puede incluirse en este plan. El concepto puede incluirse, en realidad el contribuyente va a tener triple impugnación, ¿no? Le van a impugnar ganancias, valor agregado y salidas no documentadas. Él podrá inclusive elegir si en alguna se siente más cómodo para defender que en el otro, y si no, debe regularizarlo, pero salidas no documentadas, obviamente es responsable del pago del impuesto y por lo tanto puede también regularizarlo. Bueno, excelente, Humberto. Bueno, si les parece, Raúl, ¿querés cerrar la actividad? La actividad para agradecer nuevamente al doctor Humberto Bertaza por toda su generosidad y la posibilidad que nos ha dado de acercarnos a este tema y decirles también a todos los participantes que están solicitando, bueno, todo el PowerPoint del doctor, que, bueno, si el doctor Bertaza nos autoriza, podemos tenerlo disponible para todos los participantes. Por supuesto, Raúl, por supuesto que está a disposición de IESPA y de todos los participantes, ningún tipo de problema. Y aprovechar para comprometerte, Edgardo, públicamente, tenés solamente, hay casi 500 testigos nada más, a que, bueno, que prepares ya próximamente un taller u otra actividad partiendo de toda esta disertación del doctor Bertaza para seguir estudiando duramente este tema que próximamente tenemos que estar gestionándolo. Así sí, que, Raúl, yo diría que la próxima actividad que hay que pensar es una actividad cuando se dicte la reglamentación. Me parece que esta vez la reglamentación va a ser muy importante por todos los temas que hemos estado desarrollando. Así que hoy vimos solamente la ley, pero está faltando toda la reglamentación y ahí se van a terminar de aclarar muchos aspectos. Perfecto, y además yo me refería a estos talleres, a una actividad del IESPA, porque también, como ha sucedido en otras oportunidades, en otras disposiciones normativas de la importancia de esta, de hacer nuestro aporte también para ser fuente de legislación, así que para esa reglamentación que va a ser tan necesaria, bueno, el IESPA puede hacer sus aportes. Así que, nada, agradecerles a todos, especialmente Humberto. Le habíamos invitado a Humberto a este día, está recorriendo la Puna Jujeña, y bueno, nos lleva la circunstancia a estar cada uno en nuestro domicilio, pero ya vamos a estar nuevamente con nuestro encuentro. No se ha suspendido nada más la fecha, pero Salta y Jujuy lo vamos a hacer, así que si Dios quiere vamos a estar todos disfrutando personalmente este encuentro. Muchas gracias, Raúl. Vos sabés que es un verdadero motivo de felicidad estar compartiendo estos eventos. Hace muchos años que voy a la jornada de IESPA con mucha alegría, encontrándome con muchos amigos y además recorriendo lugares tan lindos que tiene la Argentina que vos perfectamente elegís. Así que va a ser un verdadero placer. Buenas noches para todos y bueno, y gracias nuevamente a todos por acudir a esta convocatoria del día. Gracias, Humberto. Gracias, Edgar. Gracias a ustedes. Chao, chao.